Pues muchísimas gracias, gracias a todas las personas que estáis presentes. Y yo os quiero contar un poco de dónde surge todo esto, ¿no? Yo trabajo en una empresa que está ubicada en Madrid y que desde nuestros comienzos nos centramos en hacer cosas que tenían que ver con la bicicleta, ¿no? Nosotros empezamos ya nuestra andadura, empezamos a dar pedales en esto del turismo, del ecoturismo, del turismo de naturaleza en 1993. Y fundamentalmente lo que hacemos son viajes en bicicleta. Pero claro, como somos personas conscientes y como nos decía muy bien Estíbal y como comprendemos nuestra relación intrínseca con la naturaleza y como nos dolían muchas de las cosas que veíamos a la vez que organizábamos los viajes o teníamos nuestras experiencias con los clientes en los viajes, eso nos fue llevando a pensar cómo podíamos hacer viajes que cada vez se integraran más con esa naturaleza, que cada vez fueran más respetuosas con la naturaleza y que tuvieran un impacto menor en esos territorios que visitábamos, ¿no? Buscando siempre que el turismo que realizábamos tuviera un impacto ambiental lo más bajo posible. Esto nos llevó desde el principio a apostar por las alianzas, a apostar de manera muy decidida por esta modalidad de turismo en bicicleta o del turismo a pie como una de las ideas que nos parecía que podría llevar a hacer un turismo lo más sostenible posible, y nos implicamos con muchos otros proyectos que nos parecían interesantes, como la puesta en marcha de las vías verdes en España o una iniciativa en la que participamos desde hace muchos años, que es el Centro Español de Turismo Responsable. Y lo que hemos ido viendo a lo largo de todos estos años es que este ecosistema en el que nos estamos moviendo está cambiando mucho, ¿no? Y al principio éramos pequeñas entidades muy separadas unas de otras que poco a poco y gracias a esos valores comunes con los que trabajamos empezamos a acabar cada vez más trabajando de manera conjunta en proyectos en el que al principio quizá podíamos ser competidores por un mismo público, pero que en definitiva al final lo que estamos es en ese fenómeno que se llama de la competencia, colaborando todos juntos por lograr un turismo que sea mejor para todos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la participación en asociaciones de todo tipo y que a nosotros nos ha nutrido a lo largo de estos años para lograr realmente poder conseguir esto que queremos hacer ahora, ¿no? Que es transmitir que se puede hacer turismo de otra forma, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos ido viendo es que en esa participación ya desde hace años veíamos que nos faltaba algo, ¿no? Y veíamos que no éramos capaces desde el sector turístico de dar suficiente voz, de alzar lo suficiente la voz para hablar de un problema que se venía gestando ya desde hace mucho tiempo, del que éramos conscientes desde hace mucho tiempo, que eran los problemas relacionados con el clima. Y de ahí surge la Ruta del Clima. Y surge la Ruta del Clima en un primer momento como una iniciativa en la que ahora mismo estamos implicados entidades de 3 ciudades, Barcelona, Málaga y Madrid. En cada una de las ciudades hay una entidad que lidera un poco la propuesta, ¿no? En el caso de Barcelona están unos compañeros de AENI que están liderando un poco la propuesta allí. En el caso de Málaga es un conglomerado de 3 entidades que ha impulsado la ruta y que realmente son los que más están desarrollando esta propuesta hoy día, y nosotros lo estamos haciendo en Madrid y en nuestro caso concreto, a diferencia de las otras 2 propuestas, lo que proponemos son nuestras visitas en bicicleta y ahora os contaré un poco más en detalle en qué consiste. Pero ¿por qué llegamos a esto, no? Porque nos hacemos una pregunta que tiene que ver con cuál va a ser el futuro del turismo. La propuesta de las rutas del clima es previa a la situación de la pandemia de la COVID-19, pero creemos que ahora es todavía más pertinente, ¿no? Y lo que nos encontramos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el turismo en un mundo sin el petróleo? ¿O cómo vamos a poder ver qué turismo podemos hacer en nuestros destinos turísticos que ya están sufriendo los cambios motivados por ese cambio climático? Sabemos que estamos cocinando el planeta, ya somos conscientes de ellos, ahora lo único que nos falta saber es a qué velocidad lo estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo, si vamos a ser capaces de retirarlo del fuego antes de que sea tarde, ¿no? Y yo creo que ya somos conscientes de que el turismo es en buena medida una de las actividades que también está contribuyendo de manera muy poderosa a ese impacto en el clima, ¿no?
Y nosotros pensamos que aquí encaja muy bien el dicho de que el turismo te ayuda a cocinar tu comida, pero puede quemar tu casa, ¿no? O sea, que es una actividad que también tenemos que tener bajo control y que tenemos que medir para que realmente los impactos negativos no sean un desastre. Se te Seguimos ve. avanzando, sí, yo creo que ya se me había ido por un momento la voz, seguimos avanzando en esa manera de entender que tenemos que hacer algo para evitar estos impactos del turismo y yo creo que una cosa muy importante es que tenemos que dejar de mercantilizarlo todo, ¿no? O al menos que cuando hablamos de rentabilidades solo pensemos en la rentabilidad económica y que podamos empezar a pensar en otro tipo de rentabilidades, ¿no? También ambientales, también sociales, y creo que eso es muy importante. Y lo peor de todo, ya sabemos la mayoría de nosotros que podemos hacer cosas por cambiarlo, ¿no? O sea, que ya no es una cuestión de desconocimiento. Está claro que en algunas cuestiones concretas, como nos decía Estíbaliz, hacemos cosas porque no sabemos el impacto que tienen, pero en muchos otros casos ya lo sabemos. Y sin embargo, no estamos siendo capaces de parar esa ola que nos está enfrentando a una situación de unas dimensiones realmente impactantes, ¿no? Y ya sabemos hoy que el turismo es uno de esos agentes que influyen en ese proceso de calentamiento y sabemos especialmente que tiene mucha importancia todo lo que tiene que ver con el incremento de los vuelos y las emisiones generadas en los vuelos, pero también la energía que se consume en otros medios de transporte, en la climatización de todos los establecimientos de alojamiento y tenemos que seguir pensando cómo podemos hacer para reducir todo esto, ¿no? Somos conscientes y los datos nos van haciendo más conscientes cada día del impacto en determinados territorios, pero la realidad es que, como también nos decía antes Estíbaliz, los estudios nos están marcando que estos impactos están alcanzando ya todo el planeta. En todas las partes del mundo podemos encontrar impactos donde muchas veces por detrás encontramos que uno de los causantes finales es precisamente esta alteración sobre el clima. Y esto es especialmente importante en las zonas costeras, es especialmente importante en las islas y como muy bien nos decía, nos está generando ya unas migraciones climáticas realmente importantes. Pero yo creo que si lo llevamos a terrenos más cercanos, nos ayuda a explicárselo a la gente que tenemos más cerca, ¿no? Y a veces quizá el problema es que hemos utilizado ejemplos siempre demasiado lejanos y nos falta esa relevancia lego de la que hablamos en la interpretación del patrimonio para que la gente pueda conectar bien con el problema que le estamos tratando de explicar. Y ese es uno de los elementos que nos llevó a pensar en las rutas del clima como una manera de traducir a una explicación que se puede hacer en una visita turística cuáles son estos impactos, ¿no? Vemos que en todo el planeta a nivel turístico ya se empieza a medir ese impacto del cambio climático, ¿no? Porque vemos que está afectando de manera seria ya. Un caso concreto en el Levante español es el continuo tener que reponer playas, el continuo tener que reponer paseos marítimos que las distintas danas, las distintas tormentas se los van llevando de manera periódica. Y lo que vemos también es que esto no es una cosa reciente. Las alarmas saltaron ya hace muchos años, pero concretamente vemos que desde que iniciamos este siglo ha sido continuo el movimiento en torno a crear grupos de trabajo, a crear conferencias, a poner en marcha proyectos, porque todos somos cada día más conscientes de que este es un problema real y que esta es una crisis. Hoy hablamos de la crisis sanitaria, pero esta crisis climática nos está esperando detrás y es una ola todavía más fuerte, ¿no? El sector, nosotros creemos que aún no está totalmente concienciado de los impactos que el cambio climático generará en los destinos turísticos, pero también en las motivaciones de los turistas y en las actividades que se podrán realizar. Y esto está condicionando ya incluso las propias actividades de ecoturismo, donde vemos ya cómo especies van cambiando un poco su fenología, motivadas también por esta situación del cambio climático, ¿no? Y hay que buscar ayuda, pero está claro, y yo creo que también somos más conscientes de ellos, que la ayuda no puede venir solo de la tecnología. Y como muy bien estamos viendo en estas jornadas, buena parte de la ayuda tiene que venir de nosotros mismos, ¿no? De cambiar nuestros hábitos, de ser capaces de modificar
la manera en la que nos enfrentamos a una actividad que se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana, como es viajar, y que esta pandemia nos está recordando esto de manera muy importante, porque probablemente es una de las cosas que todos los que estamos hoy aquí más echamos de menos, ¿no? El poder disfrutar de nuestros viajes como lo estábamos haciendo antes, ¿no? Y eso también lleva a que hay implicaciones en la demanda turística, ¿no? Y lo estamos viendo en los últimos años, como desde todo tipo de medios de comunicación muy relevantes nos hablan de cómo esto está impactando en el sector también del turismo y de cómo tenemos que ir pensando cómo va a ser ese futuro a corto plazo, ya ni siquiera a medio plazo. Nosotros creemos que uno de los temas importantes es quitarnos de la cabeza una idea que yo creo que está muy asentada en la sociedad actual, que es la de la hipermovilidad, ¿no? El viajar más lejos, más rápido. Y yo creo que cada vez más tenemos que reivindicar un turismo lento, un turismo más cercano, un turismo que pase más tiempo sobre el territorio que queremos conocer, ¿no? Y cambiar los viajes creemos que es necesario, ¿no? Y darle valor a lo que de verdad tiene valor, ¿no? Lo importante es lo que sucede, no solo el escenario, ¿no? Apostar por ese viaje más lento, apostar más por las relaciones humanas en los viajes, que al final yo creo que todos nos volvemos con que eso es lo que más nos ha marcado de cualquier viaje, ¿no? Y también tenemos que incidir mucho en la publicidad que se hace sobre el viajar, ¿no? Cambiar ese concepto de escapar de la vida cotidiana que le otorgamos al turismo, ¿no? Porque eso nos lleva a que nos tomemos esas vacaciones como un momento donde podemos hacer casi lo que nos dé la gana y que, como vemos, nos lleva a consumir más y a cambiar nuestros hábitos más sostenibles que tenemos en casa y que los perdemos un poco cuando estamos de vacaciones, ¿no? Pero también reconociendo siempre la dificultad, la gran dificultad de ir contracorriente, porque todavía en esto estamos yendo contracorriente, ¿no? Y creemos que no tenemos mucho tiempo que perder, ¿no? Hay que cambiar el rumbo antes de hundirnos y te agradecemos, José Luis, propuestas como esta, porque yo creo que van en la línea de lo que nosotros entendemos que hay que hacer, ¿no? Hablar, reflexionar sobre estos y ser más conscientes de todo lo que hacemos. ¿Por qué pusimos en marcha todas estas rutas del clima? Porque lo que queríamos era conectar, como os decía, los impactos del cambio climático, las causas con las posibles soluciones, pero hacerlo de una manera que nos permitiera acercar a la gente a lo concreto, a lo cercano, a lo inmediato, que lo vieran con sus propios ojos, que lo pudieran tocar, ¿no? Y orientar también hacia la acción local, hacia la acción colectiva y transformadora. Mostrar impactos del cambio sobre la salud, sobre el bienestar, sobre la equidad, ¿no? Y aquí también muy importante ese concepto de la equidad, que lo podemos trasladar a cualquier actividad turística por todo el mundo, ¿no? Y al final la ruta del clima son itinerarios que algunos compañeros hacen a pie, que otros hacemos en bicicleta, por los territorios donde se están poniendo en marcha las distintas rutas del clima, para conocer esos impactos, para comprender las causas y las conexiones que tiene con nuestra vida cotidiana y también cómo nosotros podemos incidir y cómo podemos cambiar nuestros hábitos para aminorar ese impacto, ¿no? Al final lo que se busca es crear una conciencia, generar una movilización social, acelerar un poco ese pensamiento crítico y también, y muy importante en todas las rutas del clima, favorecer las economías locales, ¿no? Al final son viajes que en la mayor parte de los casos durante la propia actividad no se genera huella de carbono porque se hacen a pie o en bicicleta, porque realmente se está en un territorio muy pequeño y no hay desplazamientos interiores y se apuesta por soluciones basadas en la naturaleza. Una de las cosas que a nosotros nos parece más importante en todas estas actividades es la visita a comercios locales que tienen iniciativas que están apostando por soluciones que combaten el cambio climático u otros problemas ambientales y todo ello tratando de hacerlo desde una perspectiva sistémica, ¿no? Tratando de englobar esta actividad, que no deja de ser una actividad turística, pero de una manera que lo que busca es que la gente salga de ella disfrutando, conociendo un entorno que no conocía, pero también con esa semilla sembrada en su mente de que ellos también tienen un trabajo que hacer para ayudar a combatir el cambio climático. ¿Para quién hemos pensado estas rutas? Pues
Hemos pensado en públicos muy distintos. Hemos pensado en residentes de cada una de las ciudades y sorprende mucho porque algunos de las primeras rutas y sobre todo las que iniciamos primero como rutas de test, lo que hemos tenido es fundamentalmente público local y a nosotros nos ha interesado mucho porque ellos eran los que más venían pensando en que lo que les ha traído era la propuesta de profundizar más sobre la emergencia climática, ¿no? Estamos elaborando propuestas muy específicas para niños y jóvenes, para grupos escolares y nos parece que también aquí hay una propuesta que puede ser muy interesante para trabajar temas curriculares de estos grupos de escolares. También para visitantes turistas o personas tanto extranjeros como nacionales de otras regiones que están visitando nuestras distintas ciudades y también para empresas. Y aquí hemos tenido ya alguna experiencia que dentro de la RSC de alguna de estas empresas han visto con buenos ojos poner en marcha algunas de estas visitas dentro de lo que serían sus programas para trabajar con sus empleados en los temas de emergencia climática y de sostenibilidad. Algunas imágenes concretas de la última ruta que hemos hecho hace el último domingo, en este caso en Madrid, en lo que visitábamos, por ejemplo, algunos huertos urbanos que se gestionan a nivel del propio barrio y que al final se convierten en pequeñas islas dentro de la ciudad donde se respira esas ganas de querer cambiar las cosas que están sucediendo en el día a día, ¿no? También iniciativas que lo que buscan es recuperar especies autóctonas que están en peligro y que han encontrado que en algunos parques de la ciudad se puede trabajar para conservar esas especies. O un caso muy concreto en el caso de Madrid y que nos parece que es un ejemplo muy potente y que será recordado durante muchos años, como fue la renaturalización del río Manzanares a su paso por Madrid. Una labor en la que tuvo muchísimo peso la participación de Ecologistas en Acción en Madrid y que contribuyó de manera importante a que los madrileños volvieran la mirada hacia el río, ¿no? Y esa mirada hacia el río no quiere decir más que volver la mirada hacia la naturaleza. Y de repente hemos visto cómo en muy pocos años, en 2, 3 años, cómo la vegetación ha recuperado las riberas y tras esa vegetación cómo han ido llegando las aves, ¿no? Al final la biodiversidad del río Manzanares a su paso por la ciudad ha mejorado en muy poco tiempo de manera considerable. Y yo creo que este también es un mensaje. Es verdad que no tenemos tiempo que perder, que la situación es complicada, que nos enfrentamos a un reto de proporciones inmensas, pero que también hay muchas cosas que podemos hacer y que está en nuestra mano poder hacerlas para conseguir que haya cambios, ¿no? En una de las iniciativas que os decimos que participamos desde hace mucho tiempo, en el Centro Español de Turismo Responsable, siempre decimos, lanzamos un mensaje de que no existen malos viajeros, existen viajeros mal informados, ¿no? Y yo creo que esta es una de las claves. Yo creo que hay que apelar a la responsabilidad de todos nosotros como turistas. Nosotros tenemos mucho que decir sobre los viajes que se van a hacer en el futuro y tenemos mucho que decir antes porque nos podemos informar sobre con qué operadores hacer esos viajes, sobre con qué compañías, en qué hoteles vamos a dormir. Sabéis que ya hay multitud de certificaciones, de sellos, que empieza a haber un trabajo arduo por parte de todas las empresas turísticas por tratar de identificar y de hacer saber al público que están haciendo las cosas de una manera determinada, orientada a mejorar ese compromiso con el medio ambiente, ese compromiso con la sostenibilidad, también sobre los países que vamos a visitar, las distintas regiones, ciudades, y diseñar el viaje conscientemente, ¿no? Las distancias a realizar, los medios de transporte a utilizar. Durante el viaje nosotros entendemos que lo más importante es el respeto. En el caso de las actividades de ecoturismo, muchas veces ese respeto es fundamentalmente hacia la fauna y flora que vamos a conocer, ¿no? Y que en buena parte son la motivación básica de nuestro viaje, pero también y de manera importantísima hacia la población local que nos acoge, la población local que nos recibe y que yo creo que en muchos de los viajes es un elemento esencial, un componente esencial, y después manteniendo nuestros compromisos, reflexionando sobre los viajes que hemos hecho, sobre las cosas que hemos visto,
sobre qué cosas podríamos hacer nosotros para conseguir que otros puedan hacer viajes también en esa línea, ¿no? Y con ese menor impacto ambiental. Hasta aquí era un poco lo que quería compartir, José Luis. Para el que esté interesado, si hacéis una foto a ese código QR podéis descargaros directamente la presentación, y si alguien tiene cualquier pregunta, cualquier duda, o tú quieres que te cuente alguna cosa más en detalle, José Luis, a tu disposición. No sé si me escucha, porque no me escucho yo ahora, pero creo que sí, a ver, sí. Sí, te oigo bien. Voy a dejar de compartir para que tomes el mando. Sí. Digo que no debió ser fácil, ¿no? No ha sido fácil, pero bueno, yo creo que... Y además en Madrid, ¿no? Sí. Fíjate que en Madrid es verdad que tenemos una ciudad caótica en muchas cosas, pero también es verdad que hay este concepto que ahora se vuelve a hablar tanto de él, de la resiliencia, está muy presente, ¿no? Porque la gente tiene ganas de hacer cosas distintas, de conocer cosas distintas, y luego es verdad que Madrid, para el que no lo conozca, por suerte sigue teniendo algunas joyas, ¿no? Una de las cosas que incluimos siempre en la Ruta del Clima es un pequeño paseo por la Casa de Campo, que está prácticamente integrada en la ciudad, y que para los que conocéis, pues claro, no deja de ser un gran encinar que hoy día es un parque periurbano de la ciudad que disfrutamos todos los madrileños, pero que realmente es una joya de la biodiversidad, ¿no? Y que muy cerca de la ciudad tienes mucha naturaleza que enseñar, ¿no? Y esa combinación de lo caótico de la ciudad, del tráfico, de los problemas relacionados con una gran ciudad como Madrid, ¿no? El consumo de energía, el consumo de agua, la generación de residuos, y cómo todo eso impacta en el conjunto global del medio ambiente, y sin embargo cómo tienes pequeñas islas repartidas por toda la ciudad que te permiten recuperar un poco el aliento y, en definitiva, recuperar un poco la esperanza en que hay otra manera de hacer las cosas. Hay otra manera. Y un tema que no has dicho, pero que digo yo, porque yo no hay una sola vez que vaya a Madrid que no me pase horas en el Parque del Retiro, en el pulmón. Es curioso que la gente va a Nueva York y quiere ver Central Park y va a Madrid y no se le ocurre irse un ratito al Retiro, ¿no? Un pulmón para la ciudad espectacular. Sí, la verdad es que yo creo que por suerte Madrid tiene todo lo malo que podríamos achacarle a una gran ciudad en ese concepto, ¿no? De, sobre todo, problemas relacionados con la congestión, con la contaminación, que también está muy influenciado por la propia geografía de Madrid y su ubicación geográfica, pero a cambio hay un cinturón de naturaleza importante alrededor. Simplemente pensar que en este recorrido otro de los puntos que se toca es el Parque Lineal del Manzanares, que prácticamente es la entrada al Parque Regional del Sureste, un espacio natural protegido que está a 25 kilómetros del centro de Madrid y que es una joya, sobre todo en invierno, un lugar de invernada de miles de aves acuáticas, donde te das un paseo desde la ciudad y estás viendo de repente cigüeñas, garzas, cormoranes. Bueno, aunque garzas, cormoranes los puedes ver prácticamente desde cualquier punto en el río dentro de la ciudad, ¿no? A los que estáis conectados y conectadas, que veo que hay algunas empresas, pero también hay muchos viajeros, la pregunta es para vosotros y además os podéis activar el sonido si queréis participar. ¿Cuántos de vosotros y vosotras, las empresas, seríais capaces de instaurar un proyecto de ruta del clima e intentar a ver si tiene éxito en vuestras ciudades y en vuestros pueblos? Y a los viajeros y viajeras, ¿cuántos de vosotros sois capaces o habéis planificado cuando vayáis a Málaga, a Barcelona o a Madrid de hacer una de estas rutas del clima, que no nos van a enseñar el Prado ni nos van a enseñar los centros comerciales, sino que nos van a enseñar parques periurbanos y curiosidades sobre la naturaleza y sobre el medio ambiente en estas ciudades? Haz la lanza vosotros, os podéis activar el sonido y si no me lo decís y yo os lo activo. Chus, realmente este año ha sido un año duro. Mientras contestáis o mientras os conectáis o levantáis la mano, te hago otra pregunta, Chus. Digo, Carmena instauró lo de la Gran Vía fin de semana peatonal para el disfrute de la ciudad. Hizo cosas realmente buenas en ese sentido.
se notó mucho cuando entraron los otros, los del PP que gobiernan ahora con Ciudadanos, y se lo cargaron. Es decir, ¿estaba Madrid preparada para el cambio? ¿O ya se había metido en el gen? Yo he estado muchos domingos en Madrid y lo he visto, la cantidad de gente disfrutando de la Gran Vía. Hubo un momento, nada más llegar la nueva corporación municipal, que hubo un intento de borrar todo lo anterior. Por suerte, yo creo que el germen, o sea, la semilla había germinado bien y hubo oposiciones muy fuertes, especialmente a lo que suponía hacer un gran retroceso en lo que era la gran propuesta para combatir el tráfico en el centro de la ciudad, que era el Madrid Central. Eso al final, y a raíz de una denuncia, en este caso concretamente Ecologistas en Acción, los tribunales echaron para atrás ese cambio legislativo que quería hacer la nueva corporación. Y es verdad que ha habido algunos retrocesos, pero ha habido dos puntos claves, como son ese eliminar parte del tráfico de la Almendra Central de Madrid y el mantener la recuperación de la renaturalización del río Manzanares, que eso se ha conseguido mantener. Es verdad que yo creo que también lo que hay es que seguir con esa idea de que hay que seguir pidiendo, trabajando y exigiendo cambios, ¿no? Porque también es verdad, y nosotros se lo reconocemos, Carmena hizo muchas cosas muy interesantes, pero la realidad es que mucha parte de la ciudadanía quería más, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil cambiar las cosas en poco tiempo, ¿no? Pedrosa La Torre, que has levantado la mano, te ha reactivado el sonido, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo. ¿De dónde nos hablas? Desde Asturias, en representación de una empresa, bueno, de visitas guiadas, con un apartado muy, yo creo que completo, dedicado al ecoturismo, y solamente para muy brevemente... No, pero di el nombre de la empresa, hombre. Sí, gracias, te lo agradezco. Geoface. La cara de la tierra. El nombre viene por nuestro interés ya desde un primer momento por el paisaje y la evolución de este. Ahora yo levantaba la mano solamente con la intención de sí confirmar que nuestra oferta de ecoturismo ya existe una visita desde hace un par de años, que es el tiempo y el clima, la atmósfera en Asturias, haciendo especial hincapié en la adaptación al cambio climático, en la mitigación, no nos olvidemos también de este punto al cambio climático, y basado en una ruta, en un itinerario que nos lleva desde las montañas de la Divisoria, en concreto el Parque Natural de Somiedo, hasta la costa, pudiéndose ir así también partes de los cursos fluviales del Narcea y el Nalón, el agua fundamental. También ahí jugáis con un poquito de trampa, ¿eh? Ahí jugáis con trampa, porque Chus lo tiene más complicado porque vive en el asfalto. Vosotros es que el 99% casi, quitando la cuenca minera, el resto es naturaleza pura y dura. Y podéis hacer rutas increíbles, ¿no? Bueno, yo creo que en Madrid también se puede uno dar enseguida cuenta, igual que en Barcelona o en otras grandes ciudades, que también tenéis muchas ventajas a vuestro favor, porque los impactos negativos que tenéis que subrayar, la rapidez con la que estos se generan, es, yo creo que muy pedagógica también. Así que simplemente entiendo que es adaptar un poco el discurso y adaptar también, muy importante, pues a las características del territorio, esos itinerarios, ¿no? Pero sí, gracias. Nosotros estamos encantados de tener estos recursos naturales, estos museos, entre comillas, al aire libre, para poder pues divulgar en la medida siempre de lo posible y concienciar sobre, bueno, pues lo importante que es la naturaleza, lo importante que es el paisaje, como este último también, bueno, pues nos cuenta los impactos que generamos, y bueno, en este caso algo más quizás etéreo, algo más abstracto, como es la atmósfera, pero que juega un papel fundamental. Yo siempre digo que estamos todos los humanos, desde luego afectados, sin excepción, por dos cosas. Una es la necesidad de alimento y la otra la atmósfera.
Sí, señor. Oye, cuando quieras ya nos tienes conectados, pásanos información, hombre, que no te conocemos, ahora ya te conocemos. Muchísimas gracias. Mientras, a ver, quería... Solo decir una cosa, José Luis, y totalmente de acuerdo con lo que nos decíais desde Asturias, pero fíjate, nosotros intentamos hablar, sí, de los impactos negativos, porque es verdad que cumplen esa función pedagógica, pero lo que intentamos es fundamentalmente lanzar el mensaje mucho más centrado en las soluciones, ¿no? O sea, nosotros lo que intentamos es que la gente se vaya con ese pensamiento crítico en la mente, pero sobre todo pensando qué pueden hacer ellos por mejorar las cosas, ¿no? Y ese es un poco el objetivo que nos proponemos entre todos. Y oye, nosotros estamos abiertos a que cualquiera que se quiera sumar, compartir un poco todas las ideas, todos los materiales, porque nuestro objetivo es que haya muchas más rutas del clima en todas las ciudades que se quieran sumar o en todos los territorios que se quieran sumar. Y esto es algo que se hace de manera muy abierta, compartimos todos la documentación todos juntos, o sea, que tratamos de hacer una cosa que no es solo tratar de hacer unas visitas, sino tratar de crear esa conciencia un poco más global alrededor de comunicar que hay que tomar partido en esta situación tan grave del clima. Veo que están conectadas Silvia y Sara desde Vigo, a ver si se quieren dar la voz, porque le intentaba dar la voz, porque le quería lanzar a ellas la pregunta, pero mientras se da la voz, a ver si puedo conectar con ellas. Te decía que tú hablas de... ¿Estáis por ahí, chicas? No, ahora. Silvia, Sara, ¿estáis por ahí? ¿Qué tal? Por aquí estamos. Estás tú sola hoy. Digo, ¿le habéis preguntado al alcalde si se pueden hacer rutas del clima en Vigo o qué? Bueno, no se lo hemos preguntado, pero no es una mala pregunta. A él que le gusta cierto tipo de medallas, pues igual por ahí podemos conseguir sacar algo productivo, ¿no? No, para ti y para los dos. La pregunta es, yo ya no hablo de turistas. A ver, yo entiendo que tengamos todavía esperanza, ¿no? Como decía Chus, de que el turista, hay viajeros informados y no informados. Yo digo todo lo contrario. Yo digo que hay viajeros que cada día se informan más, pero hay turistas que no les da la gana, que les da igual, ¿no? Y es muy difícil luchar contra ellos. Digo que vosotras que explicasteis el viernes vuestro proyecto de vida en Vigo, es difícil, ¿no? Intentar convencer a quien no tiene ganas de que le convenzas de que hay que hacer todas estas cosas. Es muy complicado porque yo creo que existe a veces un desconocimiento involuntario, pero otras veces casi voluntario, por comodidad o por otros factores, porque hay a quien le cuesta mucho hacer ciertos cambios en su vida, aunque sean cambios realmente pequeños, ¿no? Creo que una de las claves es justamente lo que estaba comentando Chus. Para nosotras es fundamental dar el mensaje positivo, es decir, hay muchas malas noticias, la situación es muy complicada, eso nadie lo va a negar, ni vamos a ocultar la realidad, pero la clave creo que en parte está en que podamos hacer que la gente también se sienta útil, es decir, sí, la situación es terrible, pero oye, que tú puedes hacer mucho. Lo comentaba Estíbaliz también, ¿no? Cada uno tenemos en nuestra mano el poder de hacer pequeños cambios que van sumando. Entonces, me parece que este aspecto es fundamental. Un poco al respecto, lo que comentábamos el otro día era que parece que nuestra forma de pensar sí que ha ido cambiando, ¿no? Ya no estamos metidos en esa burbuja en la que estábamos antes, pero cuesta dar el paso a la acción, es decir, que la gente realmente se comprometa a dar esos pasos de cambio en la acción en su día a día, ¿no? Y yo creo que el mensaje positivo es una de las claves, fundamental. Luego otra es la colaboración, es decir, que todos sumemos para transmitir el mismo mensaje y vayamos ganando más gente. Y luego hablábamos también del gancho, ¿no? Que a veces hace falta algo que llame mucho la atención a la gente, que la conecte, que empieces a tirar de ella a través de, bueno, comentaba Noé y Andrea de Anélides, ¿no? El caso de la tortuga en Barcelona, que fue un reclamo para que un montón de gente se implicase. Pues buscar también ganchos que nos ayuden a atraer a esa gente, ¿no? Pero sí que el tema del mensaje positivo me parece fundamental. Hablando de gancho, ya han sido más de 600 las inscripciones esta semana y ya son, con los 26 que estáis conectados esta tarde, ya casi llegamos a las 1000 personas que han estado conectadas durante toda la semana. Chus, para ti.
Y yo veo que insiste, que tú eres muy positivo y es eso, es dar mensajes de positividad y sobre todo también Estíbaliz ha hecho una diapositiva final en la que ha contado los problemas, pero lo que habla son de soluciones. Todos estamos en el trabajo de las soluciones. Os recuerdo que a partir de las 7:15 vamos a tener una pequeña mesa de debate. Primero vamos a tener una charla con Odile Rodríguez de la Fuente para hablar de qué queda de lo que su padre nos enseñó y después con la Fundación Biodiversidad del Ministerio para que nos cuente también qué vamos a hacer, porque ahora llevamos un año encerrados en casa y vamos a salir en manadas. Aquí en Cataluña, por ejemplo, a partir del lunes, que ya abren los municipios, y vamos a salir como la otra vez, ¿no? Como salieron los madrileños a llenar la Pedriza. Digo, Chus, en estos años que llevas operando, imagino también que el público que te contacta y que te llama y que reserva una de vuestras rutas también es un público que ya está concienciado. Pero ¿habéis notado esos pequeños cambios en la población, en los viajeros que vais recibiendo? Yo creo que los hemos notado y los seguimos notando cada día. Primero, porque el público, nosotros tenemos gente que viaja con nosotros desde hace muchos años y que llevan muchos años viajando con nosotros. Y claro, ahí hay una parte de que ese público ya llega a ti con esa conciencia ya despierta. Y luego también yo creo que nuestro trabajo ahí es seguir haciendo esa pedagogía en todas las decisiones que se toman en la operativa del propio viaje, en los alojamientos que se eligen, en cómo se organizan todos los pequeños detalles de los viajes. Pero yo creo que esto, el cambio en lo que más lo notamos es que te llega mucha gente a hacer estos viajes que nunca antes se lo había planteado, ¿no? Y que de repente ahora quiere hacer un viaje diferente, ¿no? Y creo que una cosa que es importante para nosotros es que cuando oyes hablar a estas personas que entran de nuevo, lo que vienen buscando es bajar un poco el ritmo, ¿no? Que no sea todo tan rápido. Y yo creo que ese para nosotros es una de las cosas más interesantes, ¿no? El ver que la gente empieza a percibir que no puede ser que en una semana quieras recorrer media Europa o que no puede ser que en muy poco tiempo quieras ver tantas cosas distintas y que a lo mejor tiene más sentido tomarse las cosas con más calma y empaparse más del sitio donde estás, ¿no? Y también que la gente, cosas que hace unos años no tenían tan en cuenta, ahora les gustan mucho, ¿no? El que pares en una quesería local en ese recorrido, el que entres a una bodega y que resulta que esa bodega cultiva en ecológico, o este montón de iniciativas que yo creo que también lo importante es que están por todas partes. O sea, que vas por cualquier lugar de España y hay iniciativas de este tipo, pero es que vas por cualquier lugar de Europa y también, y es que te vas a África y también. O sea, que yo creo que eso es algo que lo que nos falta a veces es ver cómo conectamos todas esas propuestas, ¿no? Pero que las propuestas están ahí y que el cambio yo creo que empieza a ser global. Todavía pequeño, pero empieza a ser global.